Estamos en hora. Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Augusto Jo, director del Instituto de Derecho y Tecnologías de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. El día de hoy tenemos un evento supremamente interesante con una óptica un poco variada, toda vez que a lo largo del desempeño del instituto siempre hemos traído temas, digamos, con expositores siempre de calidad. Obviamente hoy no es la excepción, pero también es cierto que son, digamos, tipo charlas magistrales y demás. En esta ocasión tenemos un formato un poco diferente en coordinación con el doctor José Vega Sacasa, que hemos elegido que la dinámica sea un poco distinta, ¿verdad? Que sea, como el título del evento lo menciona, sean anécdotas, sean situaciones vividas en la práctica profesional, y como en efecto y literalmente dice el título del evento, son cuentos de la cripta, porque nos vamos a encontrar con detalles y anécdotas muy curiosas que seguramente quienes hemos tenido la oportunidad de tramitar y litigar, pues similares vivencias habremos tenido o nos encontraremos con vivencias completamente nuevas que vale la pena entre colegas pues, experimentar. Voy a darle el paso y el micrófono a nuestra señora decana, profesora Magali Castillo, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, señora decana. Bueno, muy buenas noches, profesor Jo, profesor Vega. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan hoy. Gracias al profesor Vega por su tiempo. Y como siempre, el Instituto de Derecho y Tecnología con el profesor Augusto Jo presentándonos temas importantes, temas realmente de mucha actualidad para nosotros los abogados. El día de hoy pues, hablaremos sobre un tema supremamente importante como lo es el peritaje informático. Todos en un momento dado con esto de los usos de los dispositivos digitales estamos expuestos a ser víctimas, pero también a necesitar tecnología digital para alguna investigación, ya sea particular o judicial. Así que bueno, hoy vamos a conocer sobre las metodologías, sobre los usos, sobre los casos de Panamá, que nos parece muy interesante analizarlos. El peritaje informático es un medio de prueba que está en evolución y cambio. También hay regulaciones pendientes sobre la particular. Y bueno, creo que el profesor Sacasa se dedica a eso, conoce muy bien, el profesor Vega Sacasa se dedica a esto, lo conoce muy bien, y sabemos lo importante que es, sobre todo ahora, no solamente en las investigaciones judiciales de casos sencillos, en casos sencillos penales se utiliza el peritaje informático, pero también en casos de alta complejidad. Y cada día los abogados pues debemos enfrentarnos al uso de estas herramientas. Los delitos sofisticados también que hoy estamos viendo exigen igualmente medios de prueba cada día más sofisticados. Y cada día vamos a enfrentar y ver más situaciones, algunas positivas y otras pues que deben preocuparnos. Así que espero que este evento sea provechoso para todos los que nos interesa el avance de nuestro sistema de justicia, pero también el avance en la investigación de casos complejos también, ¿no? Desde los sencillos a los complejos. Así que gracias al profesor Jo por de nuevo, esta oportunidad de intercambiar con los participantes sobre estos temas y al profesor por permitirnos conocer de toda su experiencia. Gracias a todos los que han acudido también el día de hoy a este evento. Muchísimas gracias, señora decana. Voy a pasar a procurar compactar la hoja de vida de nuestro expositor del día de hoy, ya que es muy extensa, y me disculpará él y la audiencia pues de hacer un resumen un poco caprichoso, toda vez que demoraría o consumiría todo el tiempo del evento si pretendo cubrir todos los cargos que ostenta el doctor José Vega Sacasa, el expositor de hoy. José Vega Sacasa es abogado con una formación multidisciplinaria. Cuenta con un doctorado, un PhD en Derecho Financiero y maestría en Auditoría Forense, Administración de Empresas, Derecho Procesal y Tributación, así como de Gestión Fiscal. Tiene a su vez
la presidencia o ostenta la presidencia de la Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense y es subsecretario de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, APANDETEC. Tiene una serie de formaciones e idoneidades, tales como certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá, por supuesto, especialista de certificado en delitos financieros, experto en delitos informáticos e informática forense, examinador de fraude autorizado, mediador, ostenta una certificación internacional de Turbo System y de Data Recovery. Tiene otras maestrías en tributación y gestión fiscal, en administración de empresas, con énfasis en dirección empresarial, y maestría en auditoría forense. Es egresado de esta Universidad Católica Santa María la Antigua y le siguen una serie de diplomas, títulos y certificaciones de índole internacional, pero como ya mencioné, estoy resumiendo toda vez que no podemos consumir todo el tiempo en la extensa y bien ganada hoja de vida del doctor José Vega Sacasa, quien en este momento pues le cedo los micrófonos para que nos comparta, en efecto, experiencias, anécdotas e historias varias que ha tenido pues en su rol tanto de abogado como de perito informático. Adelante, doctor Vega Sacasa. Gracias, profesor Jo. Muchas gracias, señora decana, y muchas gracias a todos los participantes, porque realmente este es un tema que cada día estamos tratando con él más, porque vemos cómo, si queremos ver el lado positivo de la pandemia, cómo poco a poco se ha ido catalizando el proceso de digitalización de trámites, de cosas que eran antes materiales, se están pasando al entorno digital. Así que la importancia de hoy en día del abogado que maneje fundamentos de temas de evidencia digital es totalmente necesaria, urgente en este país. Hoy vamos a hablar de casos en Panamá. Y por eso este título, porque cuando yo conversaba con el profesor Jo, y le decía, bueno, yo quiero hacer un seminario, pero, o sea, yo estoy en el día a día, casualmente, vengo ahorita mismo, hace menos de una hora estaba en peritaje, estoy en el día a día y estoy viendo las grandes deficiencias que hay eh, tanto en nuestro órgano judicial, Ministerio Público, abogados en general. Es una gran preocupación, una gran preocupación. Y me he dado cuenta que tenemos que darle gracias a Dios que aquí en Panamá no hay una delincuencia informática organizada. Si hubiese una delincuencia informática organizada, como en países como Rusia, Europa del Este, Asia, nosotros tendríamos un grave problema, primero, de impunidad, de que muchos delitos quedarían impunes y un colapso de nuestras instituciones, tanto jugadoras como investigativas, porque no les cuesta mucho dominar este tema del peritaje informático y la evidencia digital. Hoy en día, hasta para un homicidio, lo primero que le incautan a una persona es el celular, y ahí reposa conversaciones, fotos, videos, correo electrónico, las rutas, si usa el Waze, si usa el Google Maps, si cogió Uber, en fin, es esencial, no solamente para delitos informáticos per se, sino para cualquier tipo de delito, a menos que sea qué sé yo, un hurto de cabeza de ganado. Y con todo y esto, yo creo que ya te quitan el celular para hacer la extracción, para ver cómo se planificó el delito y todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que se toquen estos temas, y qué bueno que el instituto, en combinación con la universidad, ponga a su disposición estos espacios, ¿no? Como les dije, esto es cuentos de la cripta, porque realmente son cuentos de terror muy espeluznantes de cómo se está tratando este tema en Panamá, cómo se violan derechos fundamentales a las personas por el desconocimiento del tratamiento de la evidencia digital, cómo nuestro sistema
no invierte recursos en la investigación de este tipo de delitos, tanto recursos, infraestructura, recursos humanos para este tipo de temas. Entonces, no sé, profe, ¿cómo quieren que inicie? O sea, tengo tantas historias, tantos cuentos, que no sé, usted me dirá. Ok, profesor, nosotros entendemos que usted ha tenido ciertas vivencias tribunalicias, algunas inclusive de casos, pues casos ya que son cosas juzgadas, y nos gustaría saber o conocer su experiencia en ese sentido con respecto al momento. Es un momento para mí cumbre cuando se invita ya sea al querellante o las partes a presenciar el acto de apertura de un dispositivo determinado. ¿Qué experiencia ha tenido usted? ¿Qué vivencias ha tenido? ¿Con qué se ha encontrado, ¿sí? En esas diligencias al momento que se revisan estos dispositivos que contienen una diversidad de evidencia digital. A ver si nos comparte algo. Claro que sí, claro que sí. En efecto, cuando se incautan los dispositivos, es decir, cuando se hace el allanamiento y todo esto, ¿no? La persona se lleva ante un juez y bueno, para poder extraer la información de un dispositivo, informático, telemático, electrónico, se necesita, por supuesto, una orden judicial. En el sistema penal acusatorio es un control previo al juez, donde el fiscal le tiene que dar la lista de indicios y relatarle los hechos, y el juez tiene que autorizar esa orden, tiene que notificar a las partes del proceso. Incluso este es una de las pocas diligencias periciales donde el imputado o el que está siendo sindicado en la investigación puede participar, a diferencia de otros tipos de pericia, como una auditoría forense, que no puede participar en situ el imputado, o otros temas de balística y otras expertices, ¿no?, que tiene el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Esta es una de las pocas donde el imputado puede ir, incluso si está detenido, puede solicitar el traslado el día que se va a hacer la diligencia del centro de detención al laboratorio forense. Es muy importante resaltar que esto es una diligencia que la responsabilidad la tiene la fiscalía que le corresponda, ¿no? Entonces, se pide primero la autorización. Cuando ya se da la autorización, entonces se coordina, el Ministerio Público coordina una fecha con el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, específicamente la sección de informática forense, para poder realizar las inspecciones o las extracciones de datos en incautación de correspondencia de los dispositivos informáticos o telemáticos. Sin embargo, ¿qué es la primera impresión que nos llevamos? Ok, el laboratorio forense, y esto no es que quiero malponer al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Yo me llevo bien con casi todos los muchachos, los peritos, y realmente ellos trabajan con las uñas. Ellos trabajan con las uñas porque eh, le dan muy poco presupuesto, muy pocos equipos y muy poca atención. O sea, no le dan la debida importancia al trabajo que hacen. Entonces, ya desde que tú entras, tú ves que hay determinadas deficiencias en infraestructura. No estoy hablando ni siquiera ya de equipo al tema medular. O sea, te encuentras con, en el laboratorio te cuentas con cables guindando, los UPS, se va la luz en el pleno laboratorio forense. Los UPS, que son las baterías de carga, para cuando se va la luz, puedan funcionar, no funcionan, entonces se apagan abruptamente las computadoras, y una fluctuación de voltaje puede dañar cualquier equipo, no, eso lo sabemos todos. Está el tema también, filtraciones de agua, algo que yo me quedé asombrado. O sea, el techo está lleno de moho. Un laboratorio que tiene unos equipos de extracción de evidencia digital
que maneja equipos altamente delicados, ¿no? Hay humedad en el techo, hay filtraciones, están conexiones guindando en el techo, el tema de la propia seguridad de los equipos, que están todos conectados a la misma red, es decir, que si abren un archivo que pudiera estar infectado, realizando la pericia, contaminan todas las demás computadoras y la red, si es una red que no está segregada, contaminan toda la red del instituto, por lo menos del edificio del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Entonces, también el tema de los puertos, las computadoras tienen los puertos habilitados, no los tienen bloqueados, cualquiera puede llegar, conectar uno a USB, extraer información, ponerle un keylogger, ponerle cualquier tipo de malware. O sea, es algo que realmente preocupa, y eso en parte de infraestructura, ¿no? Ya cuando se llega a la parte lógica, cuando hablamos de lógico en entorno informático, nos referimos a la parte a nivel de software. Ellos usan dos dispositivos, los que más usan. Uno es el Celebrate, el UFED Celebrate, que es un dispositivo de fabricación israelí que es exclusivamente para la extracción de datos de los celulares. ¿Cómo funciona el Celebrate? El Celebrate funciona a través de una base de datos que da el proveedor del dispositivo, donde están diferentes modelos, una lista de modelos de celulares, y si está el modelo que tú vas a realizar, la pericia, puedes hacer una extracción total de la información del dispositivo. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces el modelo no está en la base de datos y se tiene que aplicar un extractor genérico, lo cual ya partes de la premisa que si estás utilizando un extractor genérico, por ejemplo, para Samsung o para iPhone, no vas a lograr extraer toda la información, vas a hacer una extracción parcial. Y muchos fiscales no entienden eso. Entonces, no les gusta la primera extracción parcial que se hizo y vuelven a hacer una nueva extracción sobre el mismo dispositivo, aplicando la misma metodología, el mismo software, el mismo indicio, y les da un resultado diferente. Eso es un error que me ha tocado ver que cometen los fiscales, y es algo curioso, ¿no? Porque es la única evidencia que aún no se pide un sustento o por lo menos un control para realizar una segunda extracción. O sea, es como si se realizara una segunda autopsia de un cuerpo sin ningún tipo de control ni nada, donde porque la fiscalía no le gustó la primera autopsia, abran de nuevo el cuerpo o exhumen el cadáver, lo saquen de su fosa, de su tumba, y lo vuelvan a llevar al laboratorio. Entonces, como son temas de información, piensan que no hay una vulneración, pero obvio, si ya tú hiciste una extracción y estamos partiendo que la evidencia digital es altamente volátil, tú tienes que someter a control si vas a pedir una segunda extracción sobre el mismo dispositivo. O sea, tienes que argumentarla, y creo que eso se debe llevar a un juez de garantía. Y los jueces de garantías no están poniendo la importancia a eso, que es un tema fundamental de derechos, valga la redundancia, fundamentales y garantías constitucionales, ¿no? Sí, doctor, ¿me escuchan? Sí. Ujú. Porque, usted ha tocado un tema que me llama la atención, dos temas que les quisiera cuestionar sobre el particular o preguntar sobre el particular. Nosotros hemos participado de algunas diligencias de esta naturaleza, y siempre hemos no solamente aprendido, sino hemos procurado formar a los estudiantes en función de que la unidad que se revisa, el dispositivo, etcétera, una memoria, un teléfono, etcétera, es un equipo que no se debe, con el cual no se debe lidiar directamente. ¿La ha tenido usted la experiencia esta de que por un motivo, por descuido, por desconocimiento, el peritaje se haga directamente sobre la unidad
O, y en todo caso, ¿qué recomendaría a usted? Porque yo tuve experiencia en ese sentido y no fue la más grata, dicho sea de paso. Así que nos gustaría saber qué experiencia tenía usted en ese punto tan sensible del inicio de la revisión de la evidencia, que es la revisión directa, o qué recomendaría usted en ese caso. Y por supuesto que me ha tocado, pero no es porque ellos no sepan la técnica de extracción y adquisición. O sea, sí, sí tienen las herramientas para hacer lo que se conoce una copia, una imagen forense del dispositivo. Recordemos que cuando estamos analizando evidencia digital, se debe procurar no entrar directamente al mismo dispositivo, se debe hacer una imagen forense de el dispositivo y se trabaja sobre eso debido a la alta volatilidad, cosa que si se contamina, se manipula, se puede volver a realizar una nueva imagen del dispositivo. ¿Qué pasa cuando lo hace directamente del dispositivo? Corre el riesgo de poder contaminar la evidencia, dañarla, y ya no hay forma de poder entonces recuperar esa información o por lo menos la integridad de lo que está ahí. Entonces, referente a tu pregunta, Augusto, profesor, sí tienen las herramientas, pero volvemos al mismo punto. No tienen los recursos económicos para poder comprar, qué sé yo, un servidor que tenga gran capacidad de almacenamiento. ¿Qué me pasó una vez? Había un disco de únicamente 4 terabytes. 4 terabytes hoy en día no es nada, no es absolutamente nada. Cualquiera puede tener 4 terabytes de información. Al ser un disco de 4 terabytes, no tenían un servidor que tuviese el espacio disponible para realizar esa imagen forense, por lo que procedieron a entrar directamente al disco sin sacar la imagen forense, la copia bit a bit, como se le dice, ¿no? Entonces son limitaciones de temas presupuestales también, no es culpa de ellos que quieran hacer las cosas así, sino que tienen que trabajar con las uñas, tienen que trabajar con lo poco que tienen, en el estado que están. Muchos equipos ya están obsoletos, deteriorados, lentos, y tienen que trabajar con eso, ¿no? Muchos software también me he dado cuenta que tienen algunos bugs. Bugs en el lenguaje informático son errores del mismo software. Por lo menos me pasó con el Celebrate, una extracción de un dispositivo, un celular, y el celular, la metadata, los metadatos de las fotos, estaba tirando, cuando hicieron la extracción, la fecha del 31 de diciembre de 1969. Entonces, evidentemente, para ese entonces no existía, se estaba apenas iniciando el mundo de la informática. Entonces, es un error. Entonces, ¿qué pasa? El perito, por tratar de subsanar, como, por decirlo de alguna manera, se pone a alegar en acta que eso es un error de Unix, que casi viene de 1969, eso fue un desfase, pero o sea, ya estás dejando en acta que estás partiendo de un error, que la premisa la cual estás investigando tiene un error, pero es ahí, esos son los conflictos, porque se ponen, creo que un poco ansiosos, nerviosos, por querer tapar la situación de lo que ha pasado, y entonces ya quedó, por lo menos en ese caso, ahí quedó constancia que el perito dijo, sí, es un error del mismo software que cuando se creó el sistema Unix en 1970, entonces él se fue, él te está tirando los datos, los metadatos de que se creó Unix, y eso se está partiendo de una premisa errada. Entonces me pasó también con una extracción del Celebrate a la aplicación de Telegram, donde los metadatos eran de octubre del 2022, de las conversaciones. Esa fecha todavía no ha existido, eso fue el año pasado. Entonces ahora le dije al perito, porque fue el mismo perito el que me había dicho lo del Unix de 1960, le dije, ¿y ahora qué vas a decir? Porque las conversaciones salen con fecha de octubre del 2022. ¿Qué vas a decir? ¿Que viene el futuro y que te lo digo el chombo? ¿Ah?
¿me entiendes? Cosas como esas. Bien, doctor, gracias. Ajá. Mire, no sé si voy muy rápido, pero como quiera, hemos estado viendo un pantallazo de lo que sucede al momento del análisis, pero me gustaría saber, ya saliendo, digamos, hipotéticamente, de ese laboratorio, de ese centro de análisis de este tipo de evidencia, cuando se pretende judicializar estas piezas con este tipo de anomalías que, bueno, usted nos ha presentado la teoría que pueden ser, en grosso modo, temas presupuestarios, pero independientemente de ello, cuando llegamos con estas piezas procesales ante un tribunal, su experiencia, ya no del perito, ya no de la parte o de las partes, sino la experiencia desde la óptica de un jugador o de un fiscal o quien sea receptor de esa evidencia en su momento. Su comentario, por favor. Wow. Es un tema complicado porque, bueno, te voy a contar una de las peores experiencias que he tenido, que cuando iniciamos es un caso que se está investigando delitos contra la seguridad de los medios informáticos. Y cuando iniciamos la diligencia, el segundo día le salta una advertencia en la computadora del perito que la licencia que estaba utilizando de Acrobat Reader probablemente no era legítima. Ok, se continuó con la licencia, con la diligencia, perdón. Después, cuando tú, cuando se trajo, se siguió analizando la información. ¿Qué pasa? Que esto, el Celebrate, lo que hace es extraer la información, pero si tú tienes un archivo en Word, tienes que usar Microsoft Word o un LibreOffice o un visualizador que te permita ejecutar ese tipo de archivos, Word, PowerPoint, Excel, etcétera, ¿no? Entonces, cuando abrían los archivos en Word, en PowerPoint, en Excel, entonces ahí sí le salía en rojo y que este producto no tiene licencia legítima. Es decir, estaban cometiendo un delito contra la propiedad intelectual para analizar esa evidencia de esa persona. Y lo peor del caso es que esa fiscalía que estaba llevando el caso es la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Es decir, yo le estaba advirtiendo al fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática que los peritos estaban cometiendo delitos contra los derechos de autor y propiedad intelectual de Microsoft en la cara de la Fiscalía de Propiedad Intelectual, y ellos no hacían absolutamente nada, ni paraban la diligencia, ni empezaban una investigación de oficio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llevas esto ante un juzgador, es muy fácil, se entiende muy fácil, bueno, cometieron un delito para obtener la evidencia, eso aplicaría la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Pero los jueces no, como que tienen eh, cierto temor o o se hacen los miedosos para decidir de una vez por tema de este tema y excluir ya esa evidencia que se obtuvieron de forma ilegal, porque estamos en un sistema adversarial donde prima la economía procesal. Y aquí estoy viendo que no era la fase. Ok, mm, sí, no. Ok, recuerden que cuando se pide la diligencia de incautación de datos, hay un control previo y un control posterior. En el control posterior, según como está escrito, uno puede objetar lo que hicieron, lo que hizo la fiscalía. Y fuimos a esa audiencia de control posterior y se le comunicó al juzgador sobre lo que había hecho la fiscalía propiamente intelectual, es decir, que permitió que se cometieran delitos contra la propiedad intelectual en la cara del fiscal de propiedad intelectual y que no hizo absolutamente nada para parar la diligencia. Y el juez dijo que esa no era la tapa, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí es la tapa. Y también es una vulneración de derechos fundamentales porque están cometiendo un delito. O sea, así se parezca tonto, porque lo que ha hecho el Ministerio Público es tratar de minimizar, agudizar, atomizar el tema de las licencias
como si eso fuera una picardía, una travesura, ¿no? Pero es realmente un delito que está debidamente tipificado, ¿no? Entonces, este, solicitamos audiencia de afectación de derecho, nos vinieron con el cuento de que esa no era la etapa. Después, en la audiencia de control posterior, eh, también vimos el tema de las objeciones, de todo lo que se había hecho, ¿no? La teoría del árbol del fruto envenenado, y la juez decidió primero no pronunciarse sobre mi argumentación, sino decir que esa no era la etapa y decir que yo estaba hablando mal de los peritos y que yo era antiético y antiprofesional y todo esto. O sea, me empezó a echar la culpa a mí y me dijo, bueno, va a haber una etapa intermedia donde ya el código taxativamente establece que se pueden establecer las nulidades, pero yo pienso que, o sea, cuando ya hay una nulidad absoluta, ya las circunstancias no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas. Así nos vayamos a juicio, porque muy fácil es decir, ah, bueno, es que hay que sentar al perito y preguntarle, pero es que ya eso está en acta, ya consta en acta. O sea, si llegamos al juicio oral en el 2024 o 2025, las circunstancias no van a cambiar, no se puede subsanar. Ya el momento de subsanar eso pasó, que era que la fiscalía o tenía que parar la diligencia y esperar a arreglar el tema de las licencias, o volver a realizar una nueva extracción. Pero no lo hizo. Y eso le dieron causa compleja, le dieron 6 meses más y no lo hicieron. O sea que no solo está la teoría del fruto del árbol envenenado, sino que está la teoría de la lealtad y buena fe procesal, porque ellos tenían el tiempo para subsanar y no lo hicieron, ¿no? Ok, gracias, doctor. Ahora que usted toca el elemento de la postura del jugador cuando se presentan este tipo de situaciones, ¿cómo usted percibe? No voy a decir que la experticia, pero al menos la manera como reciben este tipo de evidencia el jugador. Puede considerarse que por desconocimiento evaden tomar una decisión determinada para no, como se dice en buen panameño, entrar en aguas más profundas, o ciertamente usted ve una formación de nuestro órgano judicial en ese sentido en esta era digital. ¿Cómo usted lo ve? Yo creo que es una combinación de ambas, profesor. Creo que hay un gran desconocimiento en este tema por parte de los juzgadores, por parte de las autoridades investigativas, por parte de los auxiliares, como es la Policía Nacional. Los peritos de informática forense tienen muy buenas técnicas, son muy buenos en técnicas de peritaje, pero deberían tener una formación en la parte legal, porque recordemos que estos dispositivos, por lo menos un celular, hoy en día es nuestro recinto más privado. Estás entrando a nuestras conversaciones, a nuestros videos, a todo lo más privado que puede tener una persona hoy en día es su celular. Y tú no puedes entrar ahí a ver qué pescas. Debes aplicar criterios de búsqueda que estos softwares, tanto el Encase como el Celebrate, te permiten hacer búsquedas por palabras y por línea de tiempo. Tú no puedes agarrar un disco duro y empezar a ver archivo por archivo. Eso es una violación a la intimidad, al derecho de la intimidad de la persona que está siendo investigada o sindicada. ¿No? Eso se conocen en otras jurisdicciones como phishing expedition. Eso está, y eso no es permitido en ninguna jurisdicción. Entonces, me ha tocado ver fiscales que lo que llegan a hacer es una expedición de pesca al teléfono para ver qué encuentran, ¿no? No aplican ningún tipo de criterio de búsqueda dentro de su técnica de investigación. E incluso se leen las conversaciones línea por línea, conversaciones con las exnovias, con los doctores, psiquiatras, psicólogos, que no, esos son secretos profesionales que no tienen que ver con la investigación, y lo leen y no hay nadie que le ponga un freno a esto. Doctor, íbamos a hacer la dinámica de mantener prácticamente comentarios y
preguntas y respuestas, pero también estoy viendo comentarios interesantes aquí en el chat. Está muy activo, dicho sea de paso, aparentemente ha levantado mucha pasión el tema. Y por lo que estoy detectando aquí, hay posiciones, no creo si necesariamente que encontradas, pero hay opiniones distintas a los colegas que están en el chat. Unos están, por lo que entiendo, mencionando que no era la etapa, lo que usted mencionó hace un momento, para hacer el reclamo respectivo, pero en otras posiciones se indica que cualquier momento es bueno, ¿no? Palabras más, palabras menos, de que cualquier momento es bueno para solicitar las nulidades constitucionales, nos dice el doctor Giovanni Olmos. Entonces, para que quede un poco, mucho más definido la posición suya, o sea, ¿usted considera que es en cualquier momento o debería circunscribirse un momento procesal, al menos en el sistema penal acusatorio? El sistema penal acusatorio está basado en el principio de economía procesal. Además, no es, todas nuestras leyes deben ser basadas en el principio de economía procesal. Y si ya hay una circunstancia dentro del proceso que ya no es subsanable, ¿por qué vas a seguir contaminando el proceso y gastando los recursos del Estado en algo que ya no se puede cambiar, que ya no hay forma de remediarlo? Por eso estas cosas se tienen que hacer a tiempo. O sea, la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática debió parar la diligencia desde la primera advertencia que yo le hice con el tema de la Acrobat Reader para abrir los PDF. Desde ahí, ellos debieron pararla. Ni hablar de los temas de Word, que ahí sí salía en rojo así: este producto no tiene licencia. Tras eso le dan 6 meses más porque lo llevan a causa compleja, y en esos 6 meses ellos ni siquiera tienen ¿cómo le puedo decir? La gentileza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos. A pesar de que es un delito, nos equivocamos, vamos a hacer de nuevo la extracción, sometamos de nuevo a control y bueno, veámonos en un juez de garantía. No, 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 no. La dejaron y bueno, se les acabó el tiempo para investigar y ahora ya no hay forma de subsanar. Entonces, estamos esperando la audiencia intermedia para pedir nulidad. Pero mi mayor temor es precisamente eso, porque los jueces les da como un pequeño temor a veces decidir sobre estos temas, y más cuando son cosas tan burdas que hace el Ministerio Público, y decir, ¿sabe qué? No, 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 no. Esto, para comprobarlo, hay que interrogar al perito y esto se va a ir a tribunal de juicio. Ese es mi mayor temor. Bien, gracias, doctor. Aquí sigo dándole lectura interna aquí a los chats y al aporte de los colegas. Otra diferencia que por lo visto ha aparecido acá es en cuanto a, bueno, creo que en algún momento usted lo mencionó algo, pero en cuanto al específico, ¿no?, que debe buscarse en un dispositivo, digamos. El dispositivo se apertura, es cierto, o se volca la data allí contenida. Le corresponde al perito hacer buscar en ese pajar lo que tiene que buscar. Él es permitido, como dijo usted, incursionar en otros temas, sobre pretexto de que encontrado un indicio, etcétera. Porque aquí veo que los colegas están en varias posiciones, pues. Por un lado consideran que debe aperturarse, por otro lado consideran que debe ser muy específico. Ahora bien, estas diligencias, caramba, uno no puede tomar una pinza y extraer con mucha delicadeza, extraer el dispositivo y está la información. El tema está en los, digo yo, en lo selectivo que debe hacer o no, para extraer su posición, doctor, por favor. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, en todo caso, lo importante es, se apertura el dispositivo, un dispositivo X. Claro, se va a volcar ahí cualquier cantidad de información, imágenes, texto, qué sé yo, chats, etcétera. Le es permitido a un perito poder, digamos, seguir lo que él considera a motu propio un indicio por una imagen, por un texto X que encontró, o debe específicamente circunscribirse a un elemento que se ha solicitado que se extraiga allí. Hey, bueno, excelente pregunta. Mira, yo soy de la teoría que ya apenas el Ministerio Público le empieza a decir al perito qué es lo que puede extraer o no, ya hay una parcialización
ya del perito deja de ser independiente. Porque, ¿cuál sería el deber ser? Hacer la extracción, la imagen bit a bit, y decirle, señor fiscal, déjeme aquí una lista de palabras, 500 palabras que esté relacionadas con los hechos, déjeme una línea de tiempo y yo hago mi trabajo y yo todo lo que encuentre que tenga relacionado con estas palabras y que en esta línea de tiempo se lo extraigo y se lo paso, se lo detallo en un informe. Pero, ¿qué pasa en esa diligencia? La fiscalía se toma el control de la diligencia. Empieza a decir, esto sí, esto no, esto tampoco. Entonces, ahí se pierde el principio de imparcialidad e independencia por la cual se está haciendo esa pericia, porque realmente esto es una prueba científica que tiene que ser analizada a través de un método científico, no a través de una de las partes. Y ese es otro tema que quería, otro cuento de la cripta también, rocambolesco, ¿no? En algunos laboratorios de allá del interior del país, la cosa es peor. No solo el fiscal se toma la diligencia, sino que cuando van a hacer la extracción de las conversaciones, por ejemplo, el WhatsApp, lo que hace el perito es desembalar el indicio, detallarlo, tomarle una foto y se lo entrega al fiscal para que el fiscal busque manualmente las conversaciones de WhatsApp. Yo me quedo, pero ¿qué es esto? El fiscal no tiene por qué manipular una evidencia y el fiscal, las veces, y se lo dije al fiscal, usted no tiene por qué tocar esa evidencia. Y me está diciendo, usted está diciendo que yo no sé manejar un celular. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que esto es una diligencia de carácter científica. Esto no puede agarrar y meter la mano ahí. O sea, está totalmente. Y los peritos le entregan el dispositivo al fiscal y el fiscal empieza ahí, se sienta a ver las conversaciones, a ver la foto y le dice esto sí, esto sí, esto sí. O sea, que para mí eso no es ni una pericia. Eso simplemente el perito se convierte en un secretario, en un asistente operativo del Ministerio Público. Wow. Definitivamente que esto va más allá de lo que pensamos en un inicio, las cosas que están sucediendo, y eso hay que divulgarlo, hay que cuestionarlo, hay que, entre colegas pues, o interesados, hay que darle algún tipo de revisión, ¿verdad? Para que las cosas vayan, en algún momento pues, se puedan ir corrigiendo. Mire, tengo cargado el chat también aquí una pregunta que me disculparán lo que le han propuesto, no lo había abierto hasta el momento. Hay unas 2-3 preguntas, si me permiten, voy a formularlas. Doctor Vegas Acasa dice, ¿te han acusado de ser hacker? Bueno, no sé si entre broma o serio, pero bueno, es una pregunta que se ha formulado y queremos saber su posición. Que si lo han acusado de ser hacker. Adelante. Bueno, lo que pasa es que ser hacker no tiene nada de malo. De hecho, nuestra propia ley ya te define que es un hacker. Un hacker es un especialista en temas de seguridad informática que lo que hace es, con el consentimiento de la persona o la empresa, él lo que hace es buscar vulnerabilidades, pruebas de penetración, las famosas pentesting, buscar vulnerabilidades dentro de la red, del sistema y entregar un informe y promover las posibles soluciones a esas vulnerabilidades. Así que si me acusan de hacker, bienvenido. O sea, me están diciendo que soy un experto en seguridad informática. Otra cosa sería que me acusen de cracker o de ciberdelincuente. Ahí sí sería una calumnia, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, aquí hay otra en el chat, el de preguntas y respuestas. Hay otra comentario, pregunta. Voy a leerlo un poquito largo, pero vale la pena, ¿no? Dice, el elemento económico, me imagino que es cuando usted estaba conversando de los temas de los costos de los programas y demás. Dice, el elemento económico puede ser un impedimento para muchos ciudadanos. Considera que una imagen o video publicado en redes sociales, o más delicado aún, un mensaje enviado por WhatsApp o Telegram de forma privada, puede ser valorado mediante inspección judicial, promoviendo directamente el equipo electrónico o el acceso a la cuenta de la red social correspondiente sin que medie para ello un peritaje informático. Es decir, ¿cree que hay algún caso en el que se pueda promover mensajes de datos, texto, audio, video o imagen sin la intervención de un perito informático? Yo no le daría, bueno, recuerden que al final el que le da valor probatorio a todo esto a través de la sana crítica es el juez. Pero si tú me llevas
unas conversaciones, unos correos con captura de pantalla y llegas al notario y llevas tu computadora, tu celular y levantas un acta y eso, para mí eso no tiene ninguna validez probatoria porque eso requiere de un informe técnico, científico, que era lo que estaba hablando. Esto es una prueba de carácter científico. Claro que lo puedes hacer, pero el juzgador, de acuerdo a la sana crítica, debe saber que si eso no está respaldado por un informe forense de un experto, eso no debería tener ningún valor probatorio, porque detrás de lo que nosotros vemos en nuestra interfaz gráfica, hay ceros, unos, hay bits, hay metadatos, hay un montón de cosas que el notario o el escribiente o el que sea que quiera dar fe de lo que está en la computadora no lo puede porque no tiene los conocimientos técnicos. Bien, por ahí hay una pregunta reservada para los notarios, pero tengo que ser justo y leer las previas, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, el celular solo puede ser realizado, perdón, el peritaje solo puede ser realizado en celulares personales o también puede ser objeto del peritaje el celular o smartphone de una persona, pero que en realidad es propiedad de la empresa para la cual trabaja. Adelante. Ok, en teoría, cuando allanan un lugar, si es solamente una persona, solo se deben incautar los equipos que son propiedad de esa persona, pero no pasa en la práctica. En la práctica se llevan todo, los equipos de tu novia, de tu mamá, de todo lo que tú tengas allá. Y me ha pasado. Y después cuando levantan la cadena, la atribuyen un dispositivo al imputado y después cuando lo abren, resulta que es el dispositivo de una persona que no es sujeto procesal y que no, cuando abrieron el dispositivo y vieron la foto de ella en ropa interior, sus fotos íntimas, entonces no estaba ella ni su defensa. Entonces, otra violación de nuevo a la garantía de los ciudadanos. Bien, hay otra pregunta por aquí. Dice, profesor, ¿cuál es su posición de que el principio de sana crítica se vería afectado porque el juez, ante su desconocimiento en la materia informática, se subordine ante el peritaje? Adelante. Y bueno, realmente lo que se vería afectado en la sana crítica es el desconocimiento. O sea, si no manejan el tema, no lo entienden, aunque tú le expliques con peras y manzanas, no lo vas a hacer entender y él va a dar una valoración incorrecta a una evidencia digital, a una prueba. En este caso, cuando ya está valorada, se convierte en prueba. Y bueno, tenemos las otras instancias que son las apelaciones, casaciones, anulaciones. Y bueno, ya cuando se dice que dos cabezas, ¿cómo es? Dos cabezas piensan más que una, ya son tribunales colegiados y bueno, pues se puede esperar ya otra decisión, ¿no? Y bueno, por supuesto, si no se funciona nada, ya te vas a la Corte Internacional de Derechos Humanos y bueno, pues allá, por ahora yo no he conocido que Panamá haya ganado ningún caso. Yo no sé qué está esperando el gobierno, perdón, el Estado panameño, para ponerse las pilas con estos temas. O sea, está esperando que llegue una demanda, precisamente de evidencia digital, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, para entonces después tomar acciones de corrección, ¿no? En vez de poder prevenir esa situación. Ok, gracias. Bueno, advierto que el chat está lleno de preguntas. Oiga, en 2 años de estar en el instituto realizando eventos webinar, me atrevo, no, con toda seguridad le puedo decir que es la primera vez que tenemos tantas preguntas simultáneamente. Eso es bueno, doctor. Me parece que estamos calando con estos temas que ameritan precisamente esta discusión. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante que había advertido hace unos segundos yo, de que tenía que ver con el tema notarial, porque esto lo vemos en clase y yo creo que es bueno también saber su posición y o experiencia sobre el particular. Dice, ¿qué opina usted sobre la presentación de unos correos electrónicos en un caso X que ha sido compulsado como genuino por un notario X en Panamá? ¿Tiene valor esta prueba en un proceso civil o penal en Panamá? La figura del notario, doctor Vega Sacasa, en este caso, pues que
tarde o temprano teníamos que decantar ahí. Su posición, por favor. ¿Qué sucede? El notario puede dar fe pública de, si tú llevas el original y la copia de un documento físico, él puede cotejarlo. Igual puede autenticar una firma, qué sé yo, celebrar un matrimonio con los testigos. Pero estamos hablando de algo intangible, algo que su naturaleza es digital. Y al llevarlo con un notario, tú lo que estás haciendo es desnaturalizando la evidencia digital y la estás convirtiendo en evidencia documental. Recomendación: la próxima vez que se encuentre un aseguramiento de evidencia por notario, citen al notario a declarar y interróguenlo sobre los hash, los metadatos, los códigos fuentes para ver, y ya. Ahí, eso es lo que yo haría y es lo que pienso hacer la próxima vez que me encuentre con un acta de diligencia notarial de estas digitales, ¿no? Bueno, antes de continuar con una pregunta extra, si me permiten una intervención muy corta, mire, yo siempre he considerado que, respetando la figura de los notarios, ciertamente, ¿no? Pero si nos vamos a analizar, la figura del notario está sustentada si la memoria no me traiciona, en el Código Civil de principio del siglo pasado, que a su vez proviene, creo que, del Código colombiano, y este a su vez del Código español de 1492, ¿no? Entonces, escapan, ¿verdad?, del ámbito de no solamente de ejercicio per se del cargo notarial, muchas de estos elementos electrónicos digitales actuales, ¿no? Usted mencionó algo muy interesante, doctor Vega Sacasa, el tema de los metadatos. En efecto, yo siempre he considerado que si usted tiene una imagen digital, usted cuenta con metadatos que pueden aportar para la certeza de esa imagen, y le descarga una serie de información para hacer más precisa y más fiable esa evidencia. Pero cuando usted la imprime, está perdiendo esa oportunidad, en efecto, porque el papel no tiene metadatos. La evidencia digital sí. Entonces, sí, me doy un término, ¿no? Has desnaturalizado la evidencia en este caso para convertirla en una prueba documental que aún así, si no viene con el aval, en efecto, el sello y la cera caliente y el anillo papal allí, pues no tiene valor alguno, ¿no? Bien, voy a migrar a otra pregunta. Dice aquí, perdón, un segundito, se me fue la pregunta. Dice, profesor, ¿considera que toda información digital sea extraída por un experto? Ejemplo, información de programas contables necesarios para acreditar quién creó cierto documento o registro. Adelante. Por supuesto, o sea, ¿qué hace el informático? El informático lo que hace es la extracción, la copia de la imagen forense. Ya si hay que utilizar un determinado software contable o financiero, entonces se llama al especialista en Peachtree, en SAP, en el CRM que tú quieras, pero la extracción y adquisición y preservación de esa copia forense, de ese disco, sí la tiene que hacer un informático forense. Ya después la segmentación y todo esto, de entrar a la base de datos de los software contables, sí lo puede hacer con un especialista que maneje esos software contables, ¿no? Bien. Casualmente, Aquí, mira, bueno, antes de continuar, más arriba. me está pasando en el peritaje que estoy realizando. Nos hemos encontrado que unos servidores, su sistema operativo es el AS400. El AS400, para los que no saben, es el sistema operativo de los bancos. Y eso solo las personas que trabajan en el área de tecnología de banco lo pueden manejar. Entonces, ok, yo estoy haciendo las extracciones, pero al momento de entrar a los archivos, a la base de datos del SWIFT, a la base de datos del estado de cuenta, lo cierre y todo eso, eso tiene que ser un especialista en AS400. Bien, muchísimas gracias. Aquí hay un par de preguntas que se me habían, por la cantidad de mensajes y de preguntas se me estaba quedando. Dice aquí, Saraliz, el doctor Jaime Díaz ha señalado de México
se exige un título mejor que una certificación. Me imagino que habla del perito. ¿Qué nos dice usted? O sea, debo entender la pregunta que el perito debe ir más allá. No, no sé si es para el perito o para el juez, que no, como fue una pregunta ya formulada hace unos minutos, no sé si está refiriéndose, discúlpeme, Sara Liz, si era para el caso del juez o del perito per se. Si nos puede aclarar con mucho gusto, por favor, antes de continuar. Ah, para el perito, nos dice. Sí, el perito dice que, okay, ya reformulando, dice, el doctor Jaime Díaz Limón ha señalado que en México se exige un título mejor que una certificación, dice usted, refiriéndose al perito. ¿Cuál es su posición? Mira, eso es un debate ahorita mismo acá en Panamá, porque hay una corriente que dice que el perito informático solo puede ser un ingeniero de sistema, cosa que yo no estoy de acuerdo, y no porque no quiera hacer la carrera de ingeniería de sistema, sino porque yo he participado en la UTP, que es la universidad encargada de formar a la mayoría de profesionales en sistemas computacionales y otros tipos de ingeniería. Y dentro del pensum académico de los ingenieros en sistemas, de los ingenieros en redes, de los desarrolladores de software, de todas las carreras que ofrecen, no hay ni una materia que es el tema forense. Son dos cosas distintas. Y me ha tocado, me han llevado de invitado allá a la UTP a ponerle casos forenses para que los muchachos puedan resolverlo. Y me doy cuenta que los muchachos tienen un desconocimiento nulo de la práctica forense, de la informática forense. Entonces se les tiene que dar una inducción y se les tiene que explicar y ya ellos van comprendiendo, pero no es que porque tú seas un ingeniero de sistema, ya eso te hace perito, no, porque tú puedes ser un ingeniero de sistema que solo se dedica a programación y no tiene idea de peritaje o tiene ese tema de redes, de configuración de servers, servidores y estas cosas. Y la técnica forense no te la da la idoneidad de ingeniero, te la da la experiencia y las certificaciones académicas, porque hasta ahora no, por lo menos en la UTP, no hay una maestría, un posgrado que diga, bueno, posgrado en informática forense o maestría en informática forense. Bien, gracias. Aquí hay una pregunta que se había formulado hace unos minutos atrás y se me estaba quedando también en el tintero. Dice, ¿es posible que se ponga en duda la veracidad de que fue una persona la que envió los mensajes en un peritaje de extracción de datos? ¿Cómo hacen los peritos para confirmar que fue una persona la que envió los mensajes que se extraen y no fue otra persona que tomó su celular para incriminarla? A ver. Wow, complicado el asunto, digo. eh, Obviamente el peritaje tiene un límite. Y cuando se trata de ese tipo de, de situaciones complejas, ya la única forma de dar fe de eso es que tú estuvieses atrás de la persona que hizo. Incluso nuestros dispositivos pueden ser utilizados sin que nosotros sepamos para cometer delitos informáticos, pueden estar intervenidos de forma remota. Entonces, tú no puedes determinar si esa persona lo envió o no lo envió. Tú puedes determinar el contenido que hay dentro de el dispositivo y la ruta que está almacenada en la base de datos, en el directorio. Pero de ahí a que si otra persona agarró el teléfono y envió el mensaje, eso es imposible de determinar. Ok, gracias. Voy a tratar de compactar tres preguntas, perdón, sí, tres preguntas en una sola, ¿no? Aquí en el chat nos estaban poniendo, por ejemplo, si la profesión de perito tiene alguna idoneidad, eh, cómo se vería el tema de la experiencia de este perito y cómo podría ser, o si hay diferencia entre un perito y un peritaje digital en los medios. ¿Y quién daría esa certificación? El perito informático. Adelante. Ok. Bueno, la experiencia obviamente se adquiere realizando peritajes. El tema de la diferencia de un peritaje informático y un análisis digital vienen siendo casi lo mismo.
Es como cuando hablamos de derecho informático y ahora se usa el concepto de derecho y nuevas tecnologías. Lo que pasa es que la informática es la unión de dos palabras, la información automatizada. Cuando hablamos de digital, es todo lo que está en contexto de dígitos, de ceros y uno, de bits. O sea, cualquier dispositivo que tenga capacidad de almacenamiento de un bit, de un código binario, ya se puede considerar un, un dispositivo digital. Así que hay mucha similitud con el tema de quién da las certificaciones. Bueno, hay diferentes entidades que dan certificaciones, tanto en el extranjero. Aquí en Panamá, es muy difícil conseguir una certificación por una entidad panameña porque ni siquiera, como le dije, la UTP te da una certificación o te da un curso en ese tema. A mí me han llamado para dar clases de forma como invitado, como profesor invitado, o es en los eventos que hacen esto, la hackathon, un reto de los muchachos era un reto forense, y yo era el coordinador del grupo de los muchachos forenses. Pero no hay una certificación aquí en Panamá avalada académicamente por una universidad, no existe. Bien, doctor, gracias. Y ahí tenemos posiblemente una tarea pendiente, ¿no? No sé qué le parece. Vamos a seguir con unas preguntas más. Le soy sincero al público, nosotros no hemos determinado un tiempo para este evento. Sabíamos que gozamos con alguna elasticidad en cuanto al uso del tiempo, toda vez que tenemos un solo expositor. Nosotros hemos hecho eventos aquí en el instituto y en la USMA con 2, 3 expositores y hay que controlar mucho el tema del tiempo, pero insisto una vez más, se está recargando el chat con preguntas y comentarios que creo que vale la pena, ¿verdad?, que lo vayamos evacuando. Aquí hay una pregunta, dice, en el caso que menciona, como por ejemplo el AS400, que es un equipo muy particular, el especialista realiza el análisis sobre el equipo o sobre la imagen forense. Por supuesto, Adelante. sobre la imagen. O sea, el servidor de AS400 es un servidor físico que lo fabrica únicamente la empresa IBM, que aquí en Panamá se llama GBM. Es un servidor para temas que lo usan aquí los bancos. De ese servidor se hace una extracción del contenido, de las cintas, para decirlo en un lenguaje técnico, de la información. Y esa extracción la haces basada en una imagen forense, de la cual tú vas a trabajar sobre esa extracción. Cosa que si el día de mañana dañes o modifiques la copia, puedes hacer una nueva imagen, una nueva extracción del servidor físico del hierro, donde está el servidor físico de IBM y todo esto, ¿no? Ese es la técnica, ¿no? Trabajar siempre sobre una imagen. Obviamente, cuando ya es la etapa de análisis, y si yo puedo ser el informático más grande, el hacker más grande, perdón, el hacker más grande del mundo, pero si yo no manejo el sistema operativo AS400, yo no puedo sacar esa información porque eso requiere un especialista que maneje ese sistema operativo. Ok, aquí, bueno, creo que esta pregunta, no sé si la llegué a formular, pero dice, ¿qué procedimiento se debe seguir para que un correo electrónico tenga valor como prueba digital en un proceso civil o penal en Panamá? Bueno, empezando hay que presentarlo en su formato original, que es el digital. Y, y por supuesto, ok, otra de las cosas que he visto que hacen aquí en Panamá, los peritos informáticos, es que agarran los correos, lo imprimen y el Instituto de Medicina Legal empieza a ponerles el sello de Medicina Legal de Informática Forense como si fuera notario. Los peritos no son notarios públicos, no dan fe pública. Tú tienes que, primero, descargar el correo, almacenarlo en un dispositivo de almacenamiento, valga la redundancia, externo, sellarlo criptográficamente para proteger la integridad y hacer un análisis de las cabeceras y los metadatos del código, que ahí te va a dar
el ID de la cuenta y toda la trazabilidad de los servidores por el cual pasó y el número IP y si pasó por una VPN, por un proxy o algo, todo lo vas a encontrar ahí. Pero lo principal es aportarlo en un dispositivo de almacenamiento tecnológico para que no pierda su naturaleza digital, porque al perder la naturaleza digital, le estás cerciorando, le estás diezmando el derecho a la otra persona a controvertir esa prueba, porque no tiene cómo hacerle un análisis si se la presenta en papel o un contraperitaje. Entonces se está violando un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa. Bien, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Sara Liz, ¿existen páginas web que señalan que el Neuralink o intervención de redes neuronales están siendo utilizadas actualmente, incluso con fines militares? ¿Usted tiene el conocimiento sobre su existencia y uso actual? Ok, el tema de las... Ya va. El tema de las redes neuronales, yo me imagino que ella se está refiriendo a la bioinformática, a los dispositivos nano que a veces se inoculan para temas de seguridad, que una persona se inocula un chip con un GPS para el tema de seguridad, geolocalización y estas cosas. Pero las redes neuronales, como yo las entiendo, tienen que ver más que todo, no con la parte informática forense, con el tema de inteligencia artificial, que es precisamente emular el cerebro humano a través de redes neuronales, no se llama así, de aprendizaje cognitivo. Ok, aquí una pregunta que nos acaba, un comentario que nos acaba de entrar. Dice, en forma resumida, ¿qué debe regir la cadena de custodia en la evidencia informática y que garantice el respeto del debido proceso? Lo primero, comenzar y describir el dispositivo informático con todos sus elementos. Un error muy grande que cometen aquí cuando van a incautar una computadora, cuando van a incautar un celular, se les olvida que esas computadoras tienen elementos, tienen piezas extraíbles y removibles, como por ejemplo el disco duro. Entonces lo que hacen en el allanamiento es documentar solamente la carcasa, el modelo de la carcasa, la marca, el número de serie de la carcasa, pero realmente cuando la información está contenida en el disco, deben de documentar el disco. ¿Por qué? Porque el disco duro es una pieza removible y extraíble, no es una pieza que viene soldada, a diferencia del procesador. Entonces se debe documentar el disco duro porque precisamente para que después no haya un debate sobre la integridad, si se pudo haber alterado, modificado, incluso cambiado, si esa computadora de verdad tenía ese disco duro al momento de ser incautada. Lo mismo con los celulares. Los celulares aquí lo describen de una forma muy genérica, que el celular Huawei, modelo tal, con número de email, y ellos creen que ya con el número de email ya está descrito. No. Si es un Android, fíjate si tiene tarjeta SIM y si tiene memoria micro SD, porque quedamos en lo mismo. Si no documentas el contenido de la memoria micro SD, por ejemplo, ¿quién me dice a mí después que eso no lo pudieron modificar, alterar o incluso cambiar e implantarme otra micro SD que me incrimine? Ok, gracias, doctor. Se sigue nutriendo el chat y la sección de preguntas y respuestas de preguntas. Voy a tomarme el atrevimiento de compactar dos preguntas en una sola en vista que es la misma persona que la envía. Dice, en materia probatoria, el peritaje privado tiene la misma validez que el peritaje hecho en el instituto, en el email CEF. Y seguidamente dice, ¿qué pasa con un peritaje privado? Contradice a un peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahí estoy compactando dos preguntas. Sí, aquí no hay un tema de cuál tiene más validez.
hay un tema que hay un principio de reproducibilidad que está contemplado en los estándares internacionales de peritaje informático de adquisición de evidencia digital. ¿En qué consiste ese principio? Consiste en que si tú analizas un indicio aplicando la misma metodología, te va a dar el mismo resultado independientemente de quién lo haga. Entonces, no es que un peritaje tenga más valor que otro, sino que se tiene que llegar a la misma conclusión que el otro. Si no, hay uno de los dos que esté equivocado. Entonces, si respondí la pregunta. O sea, si yo analizo un indicio aplicando la misma metodología, me tiene que dar las mismas conclusiones que le dio al perito que me antecedió y realizó el peritaje. Pero si no, es porque hay algo que o yo estoy haciendo mal o él hizo mal. Ahora están los metaperitajes, que es un término que se utiliza no para analizar la evidencia per se, sino para determinar las fallas o las malas prácticas que realizó ese perito al manipular la evidencia. Y eso es otra cosa. O sea, no estás haciendo un análisis directamente del dispositivo, sino del procedimiento que utilizó el perito para hacer a la redundancia, su peritaje. Ok. Bueno, vamos a comentarle a todos los que nos acompañan esta noche que vamos a seguir con por lo menos 2 preguntas máximo más. Invita a que, repito, aunque el tiempo no lo tenemos delimitado para este evento, tampoco queremos agotar al doctor Vega Sacasa en esta ocasión. Y si es necesario el día de mañana y lo piden ustedes, pues haremos una segunda versión, ¿verdad, profesor? Claro. No lo duden, pero siguen formulándose preguntas y voy a tomarme un par más para ver si continuamos. Aquí vi una pregunta, un segundito. Bueno, dice aquí, el peritaje puede ser aceptable en los medios si los medios de WhatsApp son vinculados a la vez. ¿Cree que es contra la ley a la privacidad del individuo? No entendí la pregunta. No sé si quién la formuló. Si nos pudieran reformular, sí, la pregunta creo que es Shenda Moreno, ¿no? Si nos quiere reformular la pregunta, por favor, con mucho gusto, para seguir adelante. Bueno, aquí el doctor Giovanni Olmos es partícipe de que se haga otro evento, ¿no? No es que Claro que no queramos sí. atender todas las Sí. preguntas, es que son muchas. No solo... Yo estoy seguro y me voy a hacer eco. Adelante. No, yo creo que se debería, no solo la USMA, sino todas las facultades de Derecho, hacer eventos de este tipo, porque también es un problema, es muy fácil también echarle la culpa al presupuesto del Estado, al Estado y eso, pero esto también nosotros tenemos que aceptar que nuestras facultades no nos están preparando para estas nuevas, lidiar, para que el abogado lidie con este nuevo tipo de tecnologías, nuevo tipo de conocimiento, y tienen la misma preparación que un abogado de hace 20, 30 años, cuando no existía esta tecnología, ¿no? Entonces también hay que hacer una mea culpa como academia, ¿no? Pienso yo. Bueno, si me permite una publicidad, precisamente el Instituto de Derecho y Tecnología de la Facultad de Derecho de la USMA tiene esa misión y está abierta a eventos de esta naturaleza, a recibir sugerencias, iniciativas en ese sentido, ¿verdad? Hoy hemos contado con el aporte valiosísimo de un docente de aquí de la USMA, el profesor José Vega Sacasa, que por su experiencia, ¿verdad? Y su sapiencia nos ha estado ilustrando en la noche de hoy. Y en efecto, estamos a la orden de aquí el Instituto para eventos que contengan estos temas o temas similares que ustedes quieran sugerir inclusive. Aquí, para contestar la Mariela Castillo nos pregunta que si se puede compartir la grabación de la sesión. Mariela, la USMA posteriormente, calculo yo que unos 4 o 5 días máximo, sube a la cuenta de YouTube de la USMA todos los webinars que se realizan y va a poder encontrar con mucho gusto. Es Apertus, usted lo puede compartir desde ayer. De ahí o repasarlo o revisarlo si en algún momento se conectó tarde. Así que para todos, en efecto, esta grabación está en
la cuenta de YouTube, o va a estar en la cuenta de YouTube de la Universidad Santa María de la Antigua. Una pregunta aquí que me causó curiosidad, nos dice, está entre las últimas, dice, una pregunta, ¿cómo podemos saber si un dispositivo está intervenido? A ver. Wow, complicado, ¿no? Complicado, depende de qué tipo de dispositivo. Se puede intervenir desde la cámara de un Smart TV hasta un celular, micrófono de un celular. No hay una respuesta única para eso. Habría que hacer un análisis del dispositivo, especialmente a la memoria RAM, que es donde se ejecutan los procesos que están en primero y en segundo plano, para ver si hay un proceso que no es consecuente o no es consistente con lo que se está ejecutando, para ver si le puede ser un falso positivo también. O sea, no hay una respuesta única para eso. O sea, habrá que hacer un análisis muy exhaustivo del dispositivo para ver qué tipo, si está intervenido, qué tipo de intervención, porque se puede intervenir el teléfono, perdón, el micrófono, se puede intervenir únicamente los datos, el Wi-Fi, la red. O sea, hay que sopesar diferentes cosas, ¿no? Ok, y aquí tenemos un segundito. Aquí no está compartiendo, bueno, para los que están conectados, si se fijan en el chat, Saralino está compartiendo algunos enlaces, me parecen pueden ser interesantes para revisarlos, ¿sí? Así que los exhorto a que lo vayan también copiando, ¿no? Bueno, señores, estamos ya a prácticamente hora y 20 minutos de haber iniciado este evento. Entiendo que están en disposición ustedes el día de mañana si es necesario hacer un evento o repetirlo, perdón, o mejor dicho, ampliarlo, ¿verdad? Con de pronto una óptica distinta, porque vemos que muchos, y, muchos interesados aquí pues, han formulado un sinnúmero de preguntas. Repito, es la primera vez en 2 años del instituto que tenemos tantas preguntas en un solo evento, y por ende los queremos felicitar a ustedes mismos, la participación del profesor José Vega Sacasa, para que en este momento también le doy la palabra para que vayamos cerrando ya el evento. No tenemos ninguna premura, ciertamente, pero no queremos tampoco abusar de su tiempo, profesor Vega Sacasa. Adelante, para ir despidiéndonos. O alguna conclusión, mejor, antes que todo una conclusión. Adelante. Un datito antes de... El tema de análisis de forense de redes sociales, aquí se está haciendo una mala práctica, que es que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hacen screenshot de las cuentas de redes sociales y descargan la información que hay dentro de la red social. Esa no es la forma para poder hacer el análisis, ya que esa información no está almacenada en el dispositivo, ni en el celular, ni en la computadora. Eso está almacenado en el servidor de Facebook, en el servidor de Twitter, en el servidor de la empresa que sea la dueña de esa red social. Y la única forma de poder obtener esa información es a través de una asistencia internacional mutua al país donde está ubicado esa empresa, y se le pida a través de una asistencia internacional. Para mí no tendría ninguna validez que se descargue un video de YouTube, que por cierto también es ilegal que agarren un video de YouTube, así sea informática forense o la de IJ, y lo copie en un quemador de CD. Es un delito contra la propiedad intelectual según las normas de derecho a autor de YouTube, y aquí lo hacen. El tema de redes sociales, también se descargan videos de redes sociales, y eso realmente es lo único que te puede certificar la información, ya sea los metadatos, el número IP, a qué correo está asociado, a qué número telefónico está asociado, y todo esto es la compañía que es dueña de la red social. Entonces, esto se tiene que hacer es por petición de asistencia internacional a través de ministerios públicos. No se hace captura de pantalla y se le pone un sello de informática forense y así se va. No. Bien, gracias, profesor
Vega Sacasa. Vamos a dar entonces por culminado este evento. Aquí he recibido a título individual un mensaje de un colega. La verdad, disculpe, colega, no tengo su número registrado. Participamos en un mismo grupo, pero como quiera, debo entender que usted está interesado en participar o colaborar. Óigame, las puertas están abiertas siempre y cuando sea para una discusión de altura profesional, ¿verdad? Y podamos compartir entre colegas, entre amigos, temas de esta naturaleza o similares, ¿no? Me van a disculpar que no podamos evacuar todas las preguntas porque créanme que son, si lo están viendo, son innumerables y muy interesantes todas ellas, pero no quisiéramos pues ya abusar del tiempo del profesor. Y bueno, felizmente hemos tenido muy buenos comentarios aquí de agradecimiento, hemos tenido comentarios pues apoyando una segunda vuelta, con mucho gusto, para eso está el y han calificado pues de un evento muy exitoso, ¿no? E interesante. Muchísimas gracias a todos por participar. Profesor José Vega Sacasa, siempre usted con la disposición de colaborar con este instituto, con la universidad y con la academia en general y con los colegas, siempre ha estado pues dispuesto a colaborar en diferentes ámbitos, ¿no? Nuestro eterno agradecimiento del instituto y si me permite, me despido en nombre no solamente del Instituto de Derecho y Tecnología, sino en nombre de nuestra señora decana Magali Castillo, que inauguró este evento. Más que evento, ha sido un coloquio sumamente interesante. Les somos sinceros, no pensábamos que se iba a manejar de esta forma cuando lo planeamos con el profesor, pero elegante pues que haya salido de esta manera con la participación de todos los que se han conectado. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y estén pendientes de los eventos que realizamos del instituto que son para el provecho de los estudiantes, de los docentes y el público en general interesado. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.